Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Trejo Jiménez. Hoy vamos a hablar acerca de la definición de las funciones trigonométricas para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿No? Un triángulo rectángulo tiene las siguientes características. Número 1, tiene un ángulo recto de 90 grados. Número 2, los otros dos ángulos son ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que son mayores a 0 grados y menores a 90 grados. Número 3, el lado más largo, que sería este, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, que serían este como este, son llamados catetos. Ahora bien, los catetos tienen un nombre según el ángulo agudo de referencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos este triángulo rectángulo y tomemos este ángulo de referencia, nuestro cateto opuesto sería este y nuestro cateto adyacente sería este. Por otro lado, si nosotros tenemos este ángulo de referencia, nuestro cateto opuesto sería este. Notemos que el cateto opuesto es aquel que está enfrente al ángulo de referencia y el cateto adyacente, que sería este, es el lado que está junto o al lado del ángulo de referencia. Ahora bien, tanto este ángulo de referencia como este tienen la misma hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado más largo que está enfrente al ángulo recto. Ahora bien, ¿qué son las funciones trigonométricas? Bueno, las funciones trigonométricas son relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo, comparando los catetos y la hipotenusa con respecto a un ángulo agudo, y permiten calcular la medida de un lado desconocido o determinar el valor de un ángulo dentro del triángulo rectángulo. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo son iguales a 180. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? La primera sería el seno. El seno del ángulo se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Por ejemplo, si nosotros tenemos este ángulo de referencia y queremos obtener el seno, que sería este lado, nosotros tenemos que dividir el cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora bien, si nosotros tenemos el coseno del ángulo, nosotros tenemos que realizar la división de cateto adyacente entre hipotenusa. Por ejemplo, si nosotros tenemos este ángulo de referencia y queremos obtener este lado, que sería el coseno, nosotros tenemos que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Finalmente, la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, si nosotros tenemos este ángulo de referencia y queremos obtener este lado, nosotros tenemos que dividir este lado entre este para obtener la tangente. Ahora bien, hay que realizar este ejemplo. En este ejemplo tenemos lo siguiente: estos lados y este ángulo de referencia. Entonces, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Notemos que el cateto opuesto es igual a 8, el cateto adyacente es igual a 6 y la hipotenusa es igual a 10. Entonces, el seno que se define como cateto opuesto entre hipotenusa resultaría de ser 8 entre 10. El coseno que resulta de ser cateto adyacente entre hipotenusa sería 6 entre 10. Y finalmente, la tangente que resulta de ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente sería 8 entre 6. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí comparto la bibliografía que utilicé para realizar este video, en donde está Khan Academy, CCH UNAM y el libro Baldor de álgebra. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.